Los medios de comunicación influyen en el pensamiento ciudadano si entendemos a la comunicación como una transmisión de ideas a través de símbolos mediante los cuales podemos construir interacciones y en consecuencia producir saber. Esta actividad depende de la información que nos llega y cómo la asimilamos. Es así que el orden social dependerá del saber de cada individuo, volviéndolo poco equitativo. Lazarsfeld advirtió hace varios años esta problemática y con el fin de profundizar en ella creó el Centro de Investigaciones llamado Comunicación Internacional, donde determinó la injerencia del capitalismo en el desarrollo de la comunicación, la cual consideraba piedra angular en el manejo de las masas. Lo que Lazarsfeld buscaba era desarrollar una teoría que liberara al sistema y lo volviera más equitativo. El rápido avance de los sistemas tecnológicos de información provoca que el hombre se sienta atraído hacia ellos, atrapándolo en un círculo sin salida, donde cada vez más la información que recibimos rige nuestras vidas. Frank Raymond Lewis desarrolló un estudio llamado Mass Civilization en los años 30, el cual pretendía ser un alegato a favor de los estudiantes contra la cultura de lo comercial. Lewis sostenía que el desarrollo del capitalismo industrial y sus expresiones culturales, como el cine, terminaban siendo muy perjudiciales para las demás formas de cultura tradicional que tienen los pueblos. Primero es que los medios de comunicación pueden servir para transmitir todo este bagaje de conocimientos y hacer que el resto de la sociedad conozca con quién convive en este país, por ejemplo. Lo otro, de una u otra forma, la construcción misma de los medios de comunicación responden a intereses económicos, a intereses ideológicos, políticos, responden a grupos económicos nacionales o internacionales. Eso sin duda va a hacer que los medios de comunicación tengan que generar toda su programación en base a eso, a lo que responde. Entonces, si a lo que responde o el interés de ellos es que a través de estos medios de comunicación se masifique, por ejemplo, el cine, por ejemplo, solo se puede masificar el cine en cuanto a lo que hace Hollywood, por ejemplo. Entonces uno cree, como crece viendo eso, cree que en el mundo solo hay ese cine y solo es consumidor de ese cine. Entonces, de una u otra forma, los medios de comunicación masivo hace que la música, la vestimenta, la moda, a veces hay grupos indígenas que están al último grito de la moda de París, porque a través de estos medios de comunicación te enteraste de los últimos ritmos de reggaetón, de los últimos ritmos de reggae. Entonces, de una u otra forma, influyen y creo que el papel de los medios de comunicación, si bien es cierto, nosotros sabemos que más o menos, como decir, tras cámaras, ellos tienen ese propósito de influirte cómo tienes que comer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vestirte, aunque ellos no lo digan directamente. Sí influye ciertamente y a veces de manera drástica en los pueblos indígenas. Para comprender el papel que los medios de comunicación juegan en la sociedad, es necesario entender las llamadas dimensiones complementarias, que forman parte de los estudios de Armand Matelar, quien brindó un concepto que nos ayuda a entender los procesos de cultura y de comunicación en las sociedades contemporáneas. Las dimensiones que son motivo de análisis para Matelar son la económica, la política y la cultural, las cuales, a su entender, influyen en el pensamiento de los individuos y modifican el estilo de vida, costumbres, hábitos y consumo. En las últimas décadas se ha establecido una concentración de poder comunicacional que, para entender de varios presidentes de los llamados gobiernos progresistas, se vuelve un escollo para el ejercicio de las libertades y derechos democráticos, porque en esencia consideran que se alinean en la defensa de la oposición política defendiendo intereses de transnacionales. En cambio, los ciudadanos de a pie estamos preocupados de cómo manejan la información a nivel mundial. Usted se ha dado cuenta de la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Aquí en Ecuador, media docena de familias dominan los medios impresos. Lo que sabemos,
lo que no sabemos, la impresión que tenemos de personas que ni conocemos, dependen de lo que nos digan media docena de familias. Y es que esas media docena de familias son las hermanitas de la caridad. No, tienen grandes intereses. Vea los Wikileaks 2005, cómo informaba la Embajada de Estados Unidos que había un enfrentamiento entre dos emporios mediáticos, que además la práctica en Ecuador fue hacer el emporio económico y empezar el emporio mediático para informar, no, para defender el emporio económico. Entonces era Teleamazonas del banquero Fidel Egas contra TC Televisión y Gamavisión de los banqueros Isaías, que estaban enfrentándose y llegan a un acuerdo para no sacarse los trapos sucios. Y eso informa la embajada con los Wikileaks. Y esa es la información que nos llega. Ojalá entendamos la vulnerabilidad, ojalá entendamos la contradicción que significa que un derecho, todos estamos claros, que un derecho fundamental, base de la democracia, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión, la información, pero que ese derecho, sobre todo concebido como información, está en manos de negocios privados con fines de lucro. Es una contradicción. La uniformidad de la información no es casualidad, ya que está propiciada por esta homogeneidad en el poder que se ejerce sobre los mismos. Sin embargo, esto no ocurre solo desde los llamados medios privados o independientes, también ocurre en los medios de comunicación públicos, que sobreviven con el dinero que reciben de la administración de turno. O sea, yo te digo, yo trabajé en un medio privado de comunicación y sé cómo se manejan las líneas editoriales. Te dicen qué temas hacer y por dónde ir. Ocurre lo mismo en los medios públicos. Ahora yo trabajo en una institución pública. Sabemos lo que hay que sacar y lo que no. Es así. Tú depende de dónde trabajes. Y conozco, por ejemplo, si tú te pones a ver como televidente, una misma noticia enfocada en un canal público, la ves tan distinta cuando es abordada por el medio privado. Cada quien con sus intereses. Sí, en mi experiencia en televisión sí tuvimos, que yo me acuerdo un par de ocasiones en las que hicimos la investigación, fuimos a los lugares, grabamos, esto fue en Santo Domingo de los Áchilas, grabamos la denuncia, teníamos un programa armado y cuando iba a salir al aire nos dijeron que no podíamos sacar este programa, porque el programa iba en contra de una empresa que pautaba comerciales en nuestro programa y que si es que sacábamos el reportaje íbamos a perder a un gran auspiciante. En realidad la directora del programa se opuso, todos los que hacíamos el programa defendimos y dijimos no, si ya tenemos, además es algo que hay que contar, está haciendo daño al medio ambiente, a la ciudadanía que vive en ese sector, pero no. El programa quedó suspendido, quedó grabado, realizado, pero nunca salió al aire esa denuncia. Y luego sobre esa denuncia han salido en algunos medios, pero la publicidad es más fuerte. Yo sí he oído la misma denuncia, es contra la empresa Pronaca, que contamina los ríos de Santo Domingo de los Áchilas. Y en algunas emisoras de radio, en periódicos no lo he visto, sí han sacado la denuncia. Pero la publicidad de Pronaca en los medios de comunicación es tan fuerte que no se atreven a ser tan frontales y decir cómo Pronaca está contaminando en los ríos de Santo Domingo y las poblaciones que viven alrededor viven terrible esa situación. La publicidad acentúa esta brecha, creando diferencias muy marcadas en los roles o papeles que desempeñamos en la sociedad. El género o la desigualdad de clases haciendo que las personas deseen cosas que no pueden alcanzar, ya que el mismo mensaje llega a personas de alto poder adquisitivo como a las que no lo tienen. Si las personas no compran, la economía no crece. Uno, ¿cómo puede entender que grupos de jóvenes en pueblos indígenas les guste el reggaetón? Entonces, porque hay un grupo de medios interesados en eso, porque atrás de eso sabemos que es todo un sistema de economía, se mueve grandes dineros con la venta de CDs, sean originales o sean piratas. Entonces, creo que dentro del consumo, y no solamente de consumo material, sino a veces también de ideas, el rol de los medios de comunicación y la afectación que ha tenido en los pueblos indígenas sí ha sido fuerte, y es permanente, y es diario. Como vemos, a través del tiempo se ha percibido el poder que los medios de comunicación ejercen en la vida de los individuos, modificando sus criterios. El tener más claridad y ser conscientes de qué tan profunda y constante es la influencia que ejercen los medios es el primer paso,
Queda en cada uno discernir y formar un criterio libre de imposiciones.